Muy buenas bikers, bienvenidos al canal una vez más. En el vídeo de hoy, unos trucos de mecánica para centrar nuestra rueda de una manera fácil, casera, con algunos truquillos. Vamos a necesitar 2 bridas, la llave de radios y un alicate. Ahora vamos a presentaros a Luisete. Hola compañeros, soy Luis, amigo de Juan, compañero de rutas, y os vamos a explicar hoy cómo centrar una rueda que se ha descentrado por el uso, por los golpes, saltos o lo que sea, o porque se ha roto un radio. ¿Vale? Básicamente vamos a ver qué herramientas necesitamos. Unas bridas que nos van a servir como chivato de cómo está centrado, una llave de radios, en concreto esta, pero vale cualquiera, siempre que sea adecuado para las cabecillas, y los alicates de corte, con las tijeras también vale, precisamente para cortar las bridas a la longitud que queramos y para luego quitarlas. Pues vamos a ver primero cómo está la rueda. Vamos a ello. A ver. Se lleva unos cuantos golpes esta rueda, Avisamos. Algo normal en el mountain bike, ¿verdad, Luis? Pues sí. Vamos a ver. Antes de todo, vamos a ver unas nociones de cómo funciona una rueda. Los listos habrán pensado, hostia, pues girando. Sí, evidentemente. La cuestión, lo que se trata, es de cómo funcionan los radios en una rueda. Vamos a enseñar cómo estás colocando esto, ¿no? Sí, mientras tanto. Entonces, la rueda, antes vamos a explicar primero cómo funciona. La rueda, donde los radios trabajan siempre en tensión, en la parte de arriba, nunca en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque con el cuadro, con el eje, están soportando nuestro peso. Es decir, lo que está realmente soportando todo el esfuerzo es precisamente los radios de arriba, no los de abajo. Los de abajo están flotantes, son los de arriba los que sufren. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente la rueda gira y entonces tiene que haber más o menos la misma tensión en casi todos los radios para que esté equilibrada. Las ruedas antiguamente pues eran mucho más estrechas, las cubiertas tenían mucho menos balón y encima los frenos eran de llanta, con lo que los descentramientos eran bastante... V-brake, ¿no? Sí, los V-brake o los cantilever, y era bastante normal el estar constantemente arreglando descentrados, independientemente que se rompe un radio, que eso siempre ocurre. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver, ya sabiendo cómo funciona, que funcionan en suspensión por la parte de arriba, pues sabemos que los radios tienen que tener esa tensión, los de un lado del buje, los del otro, y aparte, pues bueno, pues los distintos cruces de la rueda. ¿Vale? El primer paso sería poner esto, ¿no? Entonces, ahora, empecemos. Ponemos una brida para ver que nos sirva de testigo, de ver si la rueda está centrada o no. Entonces, cogemos, cortamos a una distancia suficiente y sencillamente pues vamos aproximando aquí. Entonces, vosotros pensaréis, si centro de un lado, el otro lado puede quedar descompensado. Es decir, una palabra, la rueda se quede hacia un lado, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, aunque esté perfectamente alineada. Bien, este es un riesgo que corremos haciéndolo con esto. Lo podemos midiendo con un metro, con una regla, para que haya exactamente la misma distancia entre los dos tirantes, pero estamos hablando de pequeños descentrados, no estamos hablando de un que hay que aparaguar la rueda. Continuemos.
O sea, pero para un descentrado así que es poca cosa, con esto... Exacto. Entonces, por ejemplo, buscamos una zona que pensamos que pueda estar bien y hacemos que roce la llanta. Vale. Pero que, vamos, que roce, no, que esté menos de 1 milímetro. Por el sonido, ahí, por ejemplo, ahí. Y ahí vemos que va rozando, ¿verdad? Ahí deja de rozar. Sí, ahí la guía, claro. Y aquí vuelve a rozar. Vale, pues entonces la idea que es que este trozo que está descentrado, lo pongamos que no tenga, que no roce la brida. ¿Vale? Entonces, a ver, los radios tienen una rosca normal. Quiero decir normal es que el radio, la cabecilla del radio, se aprieta realmente como si giráramos un tornillo, de la misma forma. Entonces el radio lo que hace es, la cabecilla se enrosca con lo que el radio se acorta. Al contrario, efectivamente, aflojamos, lo que hacemos es que el radio se va alargando, sobresale la rosca, nunca debe sobresalir, y el radio se va alargando. Y sería quitarle tensión, ¿no? Exacto. ¿Vale? Entonces, lo principal en una rueda es que estén más o menos los radios de un lado y de otro a la misma tensión. Más o menos. Aquí no tenemos un medidor de tensión de radios, ni falta que nos hace para hacer esto. Solamente lo que necesitamos es, sencillamente, pues eso, con las manos tocamos. Por ejemplo, aquí que era la zona, empezamos. Aquí que era la zona que se notaba descentrada. ¿Vale? Vamos, tocamos los radios por si hay alguno flojo. Estos más o menos están bien. Aquí vemos que este está flojo, este también está un poco flojo, este está fuerte, este está flojo, este está fuerte, este está muy flojo, este está ya normal y los demás parece que están normal. ¿Vale? Entonces, pues vamos a empezar. ¿Hay alguna pauta a seguir? Empezamos donde... Pues empezamos donde... A ver, siempre hay que intentar empezar por el centro del descentrado. Es decir, empezamos a notar el descentrado aquí, donde la M del escorpión. Escorpión, pero el heavy tira, y son escorpiones. Bueno, entonces vamos ahí, hasta ahí, más o menos. Entonces tenemos básicamente todo este trozo descentrado. Vamos a empezar más o menos por el medio, que es por aquí. Por aquí. A ver, siempre hay que, si aprietas por un radio, en el ala el radio del otro lado del buje hay que aflojarlo. ¿Vale? Y después siempre hay que intentar repasar la tensión. Como la llanta está hacia mí, lo que tengo que hacer es que los radios del ala del buje más cercana a mí los tengo que aflojar y los del otro lado del buje los tengo que apretar. Entonces, de primeras, cogemos y hemos dicho que para aflojar era como si aflojáramos un tornillo. En el sentido contrario, ¿no? Así. Normalmente no se debe de hacer más de un cuarto de vuelta, pero en este caso estaba demasiado tenso el radio y por eso intentamos de compensarlo un poquito. Entonces, igual que hemos apretado ese, aflojado ese, este lo apretamos. Continuamos con estos radios lo mismo. Este está un poquito apretado, pues entonces lo aflojamos.
este lo apretamos. Siempre un cuarto de vuelta más o menos. Sí, aproximadamente un cuarto de vuelta. Siempre hay que tener paciencia. Estamos haciendo justo el primero, que es en el que podemos tirar un poquito más. Paciencia, ¿vale? que es la madre de la ciencia. Digamos que estamos haciendo, digamos, 3 radios de un lado y 3 radios de otro. Y luego ya Este también está un poquito tenso, este radio, por tanto, vamos a aflojarlo un poquito. Y este lo apretamos aquí un poquito. Vale. Y ahora vamos a comprobar cómo está esto. Vemos que sigue rozando. Sigue rozando. Parece que un poquito menos, pero hay que continuar con la labor. Antes era sobre la N del Scorpion, ahora casi ni roza. Ahí. Y empezamos, digamos, donde está el trozo este de la pegatina esta de la alta. Ahora donde la O. Donde la O. Ahí. Entonces, más o menos tenemos este trozo. Hemos reducido un poquito. Ahora, aquí estamos en la parte central. Continuamos otra vez la misma labor. Ahí descentras. Este aflojamos. O sea, aflojar eso. ¿Vale? Este aflojamos. Este apretamos. Este apretamos un poquito. Este aflojamos. Continuamos aquí. Este apretamos y este aflojamos. Vale, vamos a comprobar otra vez. Bien. Continuamos más o menos con el mismo descentramiento. Continuamos, esto es paciencia. Sí, hay que dar con ello poquito a poco. Poquito a poquito. Oye, es un truco que os sirve pues para en un momento dado pues, poder centrarla y dejarla bien. Bueno, si no dais con ello, con estos pasos. Aquí apretamos, de aquí aflojamos. Aquí apretamos, aquí aflojamos. El truco de la brida. Ya estamos sobre la S, ya no estamos sobre la O. Y ahí ya estamos acortando de la S a la P. A la D esta. Una P, Hope. Hope. Ah, bueno, que está al revés, joder, podría ser Avoid. Bueno, continuamos. Aquí lo mismo. Aflojamos. Apretamos. Por lo menos esa llave de radio. Apretamos. Parece cómoda, que es más grande de lo Aflojamos. Cuarto de vuelta. Apretamos. Aflojamos. Ahora ya parece más homogéneo la tensión de los radios. Ha sonado como si estuviera un poco flojo. Había alguno que estaba flojo, pero ya están más o menos. ¡Ey! Ahí no suena ya. A ver, sigamos. Vemos cómo está. A ver, cuando ocurre esto, ahora lo que tenemos que hacer es aproximar la brida hasta que roce. Y así vemos los sitios en los que ha podido quedar, efectivamente. Ahí roza. Si roza toda la rueda, pues entonces hay que separar un poquito.
Ahí había un pequeño, ¿verdad? Sí. Pues vamos aquí, ya pequeño aquí. Normalmente los radios se suelen romper y aflojar los del lado del disco, más que los del lado del cassette. Por la presión. Porque sufren más al hacer las frenadas. Más presión, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos dicho que ahí... Sí, ahí ha sonado. No, si sonaba, y aquí ha dejado de sonar, por tanto, el trocito que está hacia la pared es el otro lado. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es lo contrario que hemos hecho en el otro extremo. Es decir, lo que tenemos que hacer es apretar un poquito los del lado del cassette y los del lado del disco de freno tenemos que aflojarlo. Entonces, por ejemplo, en este ahora apretamos. Poquito, porque este era muy poquito el descentrado. Aflojamos ahí un poquito. Ahí. A ver, vamos ahí. Ahí vuelve a sonar, efectivamente. Suena todo continuo. Vale, entonces ahora separamos otro poquito más. Son milímetros, ¿no? Pues mira, se admite que haya 1 milímetro más o menos de, digamos, de descentramiento. ¿Vale? Aquí está un poquito a la derecha, que era lo que nos quedaba un poquito de antes, seguramente. Entonces ahí, efectivamente, ese poquito que todavía nos quedaba de la primera. Entonces, vemos que roza. Tenemos que hacer lo que estábamos haciendo la primera vez. Es decir, aquí descentrar un poquito. O sea, aflojar un poquito, ¿no? Perdón, aflojar un poquito, apretar un poquito. Aflojar un poquito. Apretar un poquito. Aquí apretar un poquito y aquí aflojar un poquito. Este está un poquito más tenso, este probablemente sea el causante del descentramiento. Vale. Ahí. Vaya. Oh, pues solo son una parte. Ahí. Pues aquí esto está un poquito O sea, más. si nos rozan ese lado, los radios que afecta son estos de ahí. Efectivamente, el lado que roza, si pusiéramos una brida por el otro lado, también nos serviría, pero al final tienes que estar dando la vuelta constantemente, con lo que pierdes la comodidad. Y con esto ya no valdría. A ver ahora. Aquí. Un poquito, pero... Bueno, chicos, si os está gustando el vídeo, os pedimos que os suscribáis, por favor. Darle like, os lo agradeceremos mucho. Bueno, pues ahora no roza. Podemos intentar afinar aún más, pero... O sea, juntarle un pelín más para ver si llega a rozar. Claro, cuando está perfecto, está muy cerca la brida, pero nunca llega a rozar. Ni tampoco viendo la brida, pues vemos grandes separaciones. En caso de que eso ocurra, pues
digamos que tendríamos que poner brida por el otro lado, de ahí las dos bridas iniciales, y jugar con ello. Pero que de momento con una nos está... Con una nos está sirviendo, porque veo que hay un pequeño descentramiento, donde está más o menos la válvula, pero es muy pequeño, y es hacia la pared. Creo que no merece la pena. Bueno, ¿ya la tenemos? No, todavía no hemos acabado. Todavía queda otros pequeños trucos. Es decir, ahora, una vez que hemos centrado la rueda, puede haber pasado que de un golpe la rueda, aunque esté ahora alineada en vertical, pues esté ahuevada, claramente. Es decir, en una palabra, que los radios, que al girar la rueda no tiene un rodar constante, sino es haciendo un ovoide. Entonces, por ejemplo, con la brida también, si la llanta está en buen estado y no tiene muchos arañazos ni pegatinas, pues se puede ver muy bien si se mueve la llanta de donde está la brida. Claro que tampoco el bisel de la llanta muchas veces tampoco es exacto, con lo que tampoco se ve. La rueda está en este caso perfecta, en ese aspecto, pero en caso de que no lo estuviera, os voy a contar el truco, que consiste en apretar los lados que es más ovoide, es decir, sobresale de la brida, mejor dicho, la brida sobresale de la llanta. Vamos a suponer que este lado es el que digamos, la llanta está por encima de la brida. Significa que está ahuevada hacia arriba, hacia donde está la válvula. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es apretar los radios de esta zona, tanto los de este lado del buje como los del otro. Y justo en el lado inverso de la llanta, hacer justo lo contrario, aflojar todos los radios, muy poquito, como hemos dicho antes, con un cuarto de vuelta, y volver a comprobar, igual que hemos hecho con el centrado. ¿Pero eso lo hacías poniendo esto aquí? No, eso se hace con la llanta. ¿Por qué? Porque muchas veces las cubiertas no talonan exactamente, pero no te puedes fiar de lo que es la cubierta. Vale. Te tienes que fiar de la llanta. Ahora, si la llanta tiene muchos golpes, arañazos, pues tampoco es fiable. Lo suyo sería desmontando la cubierta, y entonces sí, podemos poner algo que nos sirva de guía. Pero me parece que, a no ser que la rueda esté muy mal, pues que no es el caso, pues no interesa hacer esa operación, y más que todo si tiene tubeless. Claro. ¿Vale? Entonces, Es correcto, hemos visto que la rueda está bastante bien. El truco de la brida. Quedad con ello. Bueno, y ya para rematar, los radios muchas veces, con los golpes, se van aflojando. ¿Qué es lo que ocurre? Que sin quererlo nosotros, pues se van descentrando, o se rompen, pero bueno, más bien es que se van aflojando. Y se van aflojando porque la rosca que hay dentro, pues no tiene, tiene que tener su tensión. En caso de que no la tenga, pues a veces tiende a girarse la cabecilla. El truco, si no tiene tensión, digamos que se queda como un poco flojillo y se va desenroscando, entonces ya queda como muy flojo, y entonces es más fácil que se descentre la rueda. Entonces, un truco, cuando la rueda está centrada, es poner un sellante de tornillos. Una mínima gotita es suficiente, no aquí donde el ojal de la llanta, no. En este caso habría que hacerlo hacia abajo y hay que echarlo ahí, justo entre la cabecilla y el radio, no entre la cabecilla y la llanta.
sino entre la cabecilla y el radio. Una gota de líquido sellante. Exacto. Líquido sellante, pero especial para tornillería, me imagino. Pues sí, claro, hay de 3M, hay de muchas clases. Pero, a ver, yo he utilizado incluso superglue. Joder. Y vas a decir, ¡qué burrada! Eso luego no hay Dios que lo apriete. Vamos a ver, el superglue es un pegamento muy fuerte, pero y muy líquido, penetra por tanto muy bien ahí, pero cristaliza. Sí. Con lo que con el tiempo ese cristal, con las vibraciones, se rompe, se va. Pero durante unos meses te sirve, te hace el apaño estupendamente. Claro. Los aflojatornillos no cristalizan, sino es como una especie de masilla, silicona que penetra dentro y entonces se evita que se gire la cabecilla. Y creo que, amigos, esto es todo. Bueno, ahora vamos, ya que hemos acabado, vamos a cortar la brida. Aquí estoy viendo que con este alicate pues tiene los bordes redondeados y para no arañar el cuadro mejor vamos a emplear un cúter o unas tijeras, en este caso un cúter, ya que lo tenemos aquí a mano. Y cuidado la cámara. ¡Oh, puta! A ver, aquí que está, aquí. Mira, al final ahí hay un huequecito para poder meter la llave. Ah, claro, que es un poco más grueso. Exacto. Y entonces, a ver, así. Ahí. Y ya se encuentra el punto ahí. Ahí. Pues ya lo tenemos. Ahí tenemos. Yo creo que estos truquillos a la gente le vienen bien. Pues sí, porque es una cosa que con un poquito de paciencia y nos evitamos la visita al taller, que nos van a cobrar un huevo por centrar la rueda, y es una cosa muy sencilla que la podemos hacer en casa con una brida y con una llave de radio básicamente. Está genial. Bueno, muchas gracias, Luis. Pues nada, espero que os haya servido este truco y ya sabéis, le dais al like y a suscribiros. Venga, hasta luego. Chao, chicos. Vídeo de los 3 a la vez.